hablar de la evaluación del estado de volumen. Bueno, ¿qué es el estado de Francia? Viene de los países etimológicas mixtas, es decir, viene del latín cor, que significa volumen, y del griego aine, que significa sac. Por lo tanto, pareciera que la palabra volema o estado de volumen se refiere al volumen que tenemos de sangre. Sin embargo, tal vez esa definición carezca del significado clínico importante actual con la evidencia que poseemos, ¿no? Por supuesto, al hablar del estado de volumen es necesario en muchos escenarios clínicos, sobre todo dentro del hospital. Sabemos que 60% del peso corporal es agua, que 2 tercios de esto se encuentra en el espacio intracelular y 1 tercio en el espacio extracelular. Cuando hablamos entonces de alteraciones del estado de volumen, nos referimos al volumen extracelular principalmente, o intravascular, como pudiera sugerir la palabra volemia, ¿no? Sin embargo, pues definir bien esta palabra es un objetivo clínico crucial. Pero bueno, la definición con la que yo y mis compañeros estamos un poco más de acuerdo, si nosotros buscamos, estamos más buscados en UpToDate, en trastornos del sodio, dice muy claro, los trastornos del balance del sodio son 2, hipovolemia y edema. Mientras que la hipovolemia la definimos como cualquier condición en la cual el volumen extracelular está reducido y generalmente se induce por la pérdida de uno. O sea, el lado contrario del trastorno es el edema, incluyendo la artritis, en donde lo encontramos como una manifestación el exceso de sodio y un volumen extracelular expandido. Es decir, no solamente nos importa nuestro volumen intravascular, sino que probablemente una definición precisa del estado de volumen está también la cantidad neta total de sodio en el total de nuestro paciente, donde cercanamente al agua al total de nosotros, lo que se conoce como la paradoja del sodio. Y bueno, por supuesto, conocemos las consecuencias adversas de la hipervolemia para cada uno de los órganos. Probablemente cada una de las subespecialidades estén íntimamente familiarizados con lo que la hipervolemia tiene como consecuencia para los órganos de su estudio. Pero la hipervolemia, porque no es, bueno, causa daño por baja perfusión renal, la pérdida también conocida como échale a todo. No se le ve la ah, no. Sí, oye, Raymond, pícala para que se reinicie. Ay, no, lejos. Pero es de allá. Cuestión venosa y hay aumento por la fuga capilar que existe cuando hay congestión venosa, hay aumento de la presión intersticial y con esto también aumenta la resistencia de la arteriola deferente, por lo tanto hay una caída de la presión de ultrafiltración neta glomerular. Y bueno, sabemos, por ejemplo, que en el contexto del síndrome cardiorrenal, en realidad los estados de baja perfusión no son los principales mecanismos de daño al riñón, sino que es la congestión venosa subsecuente en los estados de falla cardíaca que provocan el daño renal. Por lo tanto, pues en mi especialidad es importante hablar de estado de hipervolemia y congestión venosa. Probablemente ustedes se preguntarán o comentarán que, bueno, tendríamos la exploración física. Claro que se den cuenta algunos hombres, como por ejemplo la determinación de cambios posturales de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pues requieren altas pérdidas de volumen intravascular para verse alterados. No son específicos de hipovolemia, son poco prácticos y poco útiles en adultos mayores. La evaluación de la hidratación de piel y mucosas, bueno, sabemos que el signo del pliegue por la urgencia de la edad de los adultos mayores es poco útil, pero no nos da una pista etiológica. El llenado capilar también lo conocemos que está asociado a peor pronóstico, sin embargo, pues tampoco nos da un diagnóstico etiológico. Encontrar distensión venosa yugular en el paciente es difícil muchas veces de evaluar, sobre todo en pacientes obesos o con cuellos cortos o que tienen accesos vasculares centrales. La ciencia no descarta congestión venosa. Sabemos que un tercer ruido cardíaco tiene un valor, un bajo valor predictivo
pone activo. Y bueno, la auscultación pulmonar, el hallazgo de estertores crepitantes, pues es cuestionable su utilidad para aumentar la probabilidad del edema pulmonar. El 60% de los pacientes con congestión pulmonar no presentan estertores. También podemos encontrar ruidos anormales agregados por otras causas que no necesariamente sean congestión. El edema de extremidades inferiores no siempre va a indicar hipervolemia intravascular, si también no descarta la presencia de congestión. Entonces, es por eso la importancia del que... ¿Perdón? Adelante, Ricardo, por favor, están los asistentes, apagar su micrófono. Gracias. Bueno, entonces, aquí donde radica la importancia del que desde hace ya mucho tiempo se conoce como el quinto pilar de la exploración física. Además de la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, tenemos a la insonación, es decir, el uso del ultrasonido a pie de cama como herramienta diagnóstica para el médico clínico. Por supuesto, la ultrasonografía en el punto de atención, o POCUS por sus siglas en inglés, pues ha evolucionado de forma exponencial en la última década. Se considera por la mayoría de las asociaciones médicas y guías internacionales como una habilidad segura, rápida, accesible, por supuesto, parcialmente según los recursos de cada institución y asociada a una mayor satisfacción del paciente. Por supuesto, la ultrasonografía a pie de cama no viene a reemplazar los estudios formales que el servicio, por ejemplo, de radiología o de ecocardiografía viene a hacer con el paciente, con el diagnóstico puntual y certero de los mismos, sino que la ecocardiografía, perdón, la ultrasonografía en el punto de atención, pues viene a solamente ser una herramienta clínica que permite contestar preguntas dicotómicas y orientar nuestras actitudes diagnósticas y terapéuticas hacia el paciente. Para ejemplificar esto, vamos a ver un caso clínico real de nuestro centro que puede ser aplicado prácticamente a todos los servicios. Es una situación clínica ¿no? Supongan que en su pase de visita por la mañana se encuentra el paciente José, de 45 años de edad, posquirúrgico de X, lo que ustedes quieran, en su tercer día de estancia intrahospitalaria. Como resumen clínico del paciente, lo conocemos hipertenso desde hace 10 años, sin complicaciones posquirúrgicas inmediatas aparentemente, solamente se reportó un sangrado estimado de 200 cc, pero nos comentan al momento de la entrega que durante el día anterior solamente se reportó una urea. En el turno nocturno durante la guardia se les iban a administrar 3 bolos de 500 mililitros de solución salina y agregaron además una solución base a una velocidad de 100 mililitros por hora. Tuvo observados signos vitales, ¿A ustedes les sacan? Sí. Uy, no. Siempre con la interna. ¿Has escrito con los datos? ¿Quién con los datos? Con los No, la gente trabaja. internet. ¿Usted ha pagado el móvil? Se reinició hoy. Aquí. Yes, please. ¿Qué dejaste ahí? ¿Sabes qué? Por favor, voy ahí. Si prende el wifi y se conecta a la de aquí y me paso el número de bocinas.
Lugares explorados. Estas son las imágenes. Vemos artefactos que nacen de la línea floral, borran las líneas a su paso, se extienden hasta el final de la sonida y se mueven para el deslizamiento de la línea floral. Eso es lo que probablemente ustedes están familiarizados con el nombre de líneas B. Estas líneas B se encuentran de manera difusa en todos los campos pulmonares explorados. Por lo tanto, el primer elemento de la evaluación del estado de volumen es importante hablar del ultrasonido pulmonar. Curiosamente, el ultrasonido pulmonar, debido a que no estamos viendo directamente el órgano que estamos insonando, sino que solamente estamos viendo los artefactos que nacen de insonar una pleura que está por la parte de atrás llena de aire. Esto representa como un gran espejo para el ultrasonido, y lo que vemos, por ejemplo, marcadas con flechas blancas, las líneas A, no son nada más que reverberancias detrás del ultrasonido que rebota una y otra vez sobre la línea pleural, pero los artefactos son los que vamos a observar en el ultrasonido pulmonar, y estos artefactos, conocidos como líneas B, nos hablan extravascular. Hablar del volumen que se encuentra de manera extravascular. Y la presencia de líneas B asociadas al líquido intravascular implica dos cosas importantes. Una son las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, y otra es la permeabilidad de la vasculatura pulmonar. Cualquier alteración en estos dos elementos pues se verá representado por la aparición de estos artefactos. Los protocolos que utilizan en la exploración del pulmón. Sin embargo, hay varios estudios que nos hablan de la tendencia en comparación a explorar, por ejemplo, 4 puntos, 6 puntos, 8 puntos, pues la exploración que es raro que se realice en la práctica clínica actual, sobre todo por los tiempos de atención en el paciente que son importantes. Y bueno, estos artefactos, pero lo importante que ustedes sepan reconocer es uno, la presencia de líneas A, que son estas líneas horizontales equidistantes a la pleura, que nos hablan muchas veces de un pulmón lleno de aire. En ocasiones cometemos el error de llamar al patrón de líneas A como un patrón normal, no un pulmón normal. Sin embargo, no nos habla de un patrón normal, simplemente nos habla de un pulmón que está lleno de aire. Es decir, por ejemplo, el ultrasonido no es capaz de detectar sibilancias, y si nosotros insonamos a un paciente que llega con una crisis asmática al servicio de urgencias, lo que vamos a encontrar es un patrón de líneas A, y eso no quiere decir que es un pulmón normal, simplemente que es un pulmón lleno de aire. Bueno, las líneas B son esos artefactos verticales que surgen de la pleura, borran las líneas A su paso, llegan hasta el final de las del ultrasonido, generalmente más de 3 por región explorada son patológicas. Recordar, por supuesto, que no todas las líneas que vemos que nacen de la línea pleural son líneas B. Por ejemplo, podríamos confundirnos, y en este video vemos lo que es conocido como línea Z, que son líneas sin valor diagnóstico que en realidad no cumplen la definición de líneas B. Si se fijan, no borran las líneas A su paso y no llegan hasta el final de las del ultrasonido. Entonces, esto no es una línea B. Generalmente, nosotros platicamos entre nosotros, cuando es una línea B, en realidad no queda duda de que es una línea B. Las líneas B en el ultrasonido son lo que en representación en la radiografía de tórax son las líneas B de Kerr, que hablan también de congestión pulmonar. Sin embargo, ¿por qué? Bueno, si ya tenemos la radiografía y ya tenemos la exploración física con el hallazgo de estertores, ¿por qué necesitamos el ultrasonido para detectar algo extravascular pulmonar? Bueno, desde hace mucho tiempo también sabemos la superioridad en la precisión diagnóstica que tiene el ultrasonido, en tanto para detectar derrame pleural, consolidación, cualquier síndrome alveolar intersticial que tiene el ultrasonido en comparación a la exploración física habitual y la radiografía de tórax. Otra cuestión que es importante mencionar porque para el clínico es bastante útil el ultrasonido es porque nos adelantamos una vez que detectamos líneas B en el ultrasonido al momento en que la congestión pulmonar aparece clínicamente, en que ya el paciente se encuentra disneico, en que ya el paciente comienza con estertores y que hay congestión clínica. Una vez que comienza a aumentar la presión de enclavamiento en el ventrículo izquierdo, bueno, empieza a haber un desbalance de presión de Starling y empieza a aumentar la cantidad de
de agua extravascular pulmonar. Si se fijan en este estudio de hace muchos años, la cantidad de líneas B está íntimamente relacionada, uno, con el agua extravascular pulmonar y dos, con la presión de enclavamiento de nuestro ventrículo izquierdo. Entonces, mientras más aumenten estas presiones, mientras más aumente el agua extravascular pulmonar, mayor cantidad de líneas B de manera lineal tenemos. Entonces, bueno, este estudio es interesante porque nos demostró cómo en congestión moderada grave hasta 61% de los pacientes, es una cantidad impresionante, no van a presentar estertores a la auscultación con nuestro estetoscopio. Entonces, la importancia de adelantarnos a la identificación de esta congestión con nuestro ultrasonido. No solamente es un hallazgo visual, sino que también está íntimamente relacionado con pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto al alta como al seguimiento en consulta, con desenlaces clínicos duros. También en la gráfica de abajo vemos cómo la mortalidad por todas las causas y los eventos cardíacos no fatales y fatales son mayores en aquellos pacientes con mayor cantidad de líneas B en el ultrasonido, y esos son nuestros pacientes en enfermos renales crónicos. Hace poco, este estudio fue publicado en donde es un ensayo clínico en donde se compara la ultrafiltración en hemodiálisis guiada por ultrasonido versus el estándar of care de atención. Se vio que en el desenlace primario, que es un compuesto de mortalidad, infarto y insuficiencia cardíaca, no hubo diferencia. Sin embargo, se notó que en el grupo de la ultrafiltración seguido por ultrasonido pulmonar hubo menores episodios de insuficiencia cardíaca descompensada aguda y menores eventos cardiovasculares repetidos. Entonces sabemos que la ultrafiltración en nuestros pacientes en hemodiálisis guiada por ultrasonido pulmonar es una estrategia segura y que puede llevar beneficios a nuestros pacientes. No olvidar que en la evaluación del estado de volumen con ultrasonido pulmonar también es importante observar la presencia o no de derrame pleural. Recordar también que no todo lo que brilla es oro, por supuesto, entonces no cualquier línea B habla de congestión pulmonar. También recordar que en presencia de síndrome alveolar intersticial pueden aparecer líneas B, por ejemplo, cualquier enfermedad de base intersticial pulmonar o el propio SIDA, o por ejemplo en nuestros tiempos de COVID. Esto es un pulmón COVID, vamos a ver las características de eso. Vemos una pleura irregular con muchas líneas B que cumplen la definición de líneas B, pero que se ve como un patrón blanco porque estas líneas B están confluyendo. Esto no es un patrón de congestión pulmonar, es un pulmón COVID. Se fijan, bastante afectado. Entonces, bueno, también recordar que la neumonía puede generar este patrón de líneas B, pero si se fijan, es fácil identificar cuando estas líneas B están asociadas a neumonía. Vemos el signo de desgarro pleural o patrón de línea C, y vemos cómo estas líneas B nacen de esta pleura desgarrada, asociada pues a la zona de consolidación subpleural. Entonces, si se fijan, estas líneas están fijas a esa zona de consolidación. Entonces, bueno, volviendo al caso de nuestro paciente, insonamos puntos clave para observar si hay o no hay la presencia de derrame pleural y seguir evaluando la presencia del estado de volumen de nuestro paciente, y observamos exactamente la presencia de esta zona hipoecogénica correspondiente a un derrame pleural, el signo de la columna vertebral por debajo continuándose después del parénquima hepático, y por ahí vemos un pequeño atisbo de la vena suprahepática que nos habla ya probablemente de lo que más adelante vamos a encontrar. Es una vena suprahepática algo dilatada. En ambos campos pulmonares pues, estaba la presencia de derrame pleural bilateral en nuestro paciente. Por lo tanto, si ya sabemos que las líneas B y el derrame pleural están íntimamente asociados con el enclavamiento del ventrículo izquierdo y lo que sucede en el corazón, pues es importante valorar el corazón, ¿no? Entonces, en nuestro eje largo pasamos a insonar a nuestro paciente y esto es lo que observamos. Aquí observamos las tres camas. Nuestra aurícula izquierda, nuestro ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo y nuestro tracto de salida del ventrículo derecho. Observamos una característica en nuestra válvula mitral, que es que prácticamente no se acerca ni poco al septum interventricular. Medimos objetivamente y encontramos un punto de separación del punto S de la válvula anterior mitral de 19 milímetros. Lo normal es menos de la válvula anterior mitral de 19 milímetros. Lo normal es menos de 7 milímetros. Entonces, esto posee
una sensibilidad del 87% y una especificidad del 75% para detectar a pacientes con una FEBI menor al 50%. Por lo tanto, es posible que nuestro paciente tenga una FEBI deteriorada y no nos hayamos dado cuenta. En nuestro eje corto valoramos la contractilidad miocárdica de nuestro ventrículo izquierdo y vemos cómo esa migración endocárdica que debería, si nosotros pusiéramos nuestro dedo en el centro de la pantalla, prácticamente debería de morder nuestro dedo. Sin embargo, en este paciente no lo hace. Las zonas de asinesia prácticamente en todo el ventrículo hacen que casi no se esté moviendo. Entonces cada vez vamos correspondiendo a los hallazgos en el pulmón y en lo que veíamos en el eje largo. A la observación igual todavía del eje corto, pero hacia la base del corazón, vemos que en el eco Doppler del tracto de salida del ventrículo derecho no es una morfología sugestiva de hipertensión pulmonar. Sin embargo, pues el diagnóstico no se hace así porque en la mayoría no se encuentra este notch a la mitad de la sístole. Sin embargo, vemos que el tracto proximal del tracto de salida del ventrículo derecho pues se encuentra algo aumentado, más de 35 milímetros es anormal. En nuestra ventana apical 4 cámaras, bueno, no vemos datos de insuficiencia tricuspidia. De todos modos, pues recordemos que esta es una evaluación solamente cualitativa de lo que sucede con nuestro paciente, no pretende suplantar el diagnóstico preciso de los ecocardiografistas. Vemos que colocando nuestro Doppler pulsado sobre el flujo transmitral tenemos un índice de E sobre A de 2.8, lo cual podría corresponder a la presencia de presiones elevadas del ventrículo izquierdo en presencia pues de una FEBI deteriorada, según los protocolos de ecocardiografía. Entonces, valorando nuestra ya conocida y amiga vena cava, vemos que tenemos una vena cava de 2.5 centímetros. Por lo tanto, es importante hacer otras evaluaciones con el ultrasonido. Observar el patrón Doppler pulsado de nuestras venas suprahepáticas. Aquí encontramos un patrón de S menor a diástole que muy probablemente vamos a ver qué significa más adelante. Es difícil valorar un Doppler pulsado sin el electrocardiograma, pero la morfología de estas no nos permiten hacerlo. Y bueno, al Doppler color, en donde estamos viendo nuestra vena suprahepática y la vena porta, notamos ya desde ahí que algo está mal, ¿no? Que nuestra porta está pulsátil. Si observamos bien. Entonces ya cuantificamos con nuestro Doppler pulsado y vemos que nuestra vena porta pulsa 52%. Esto es una congestión venosa grave. Esto que acabamos de hacer, muy probablemente ustedes se dieron cuenta conforme fui pasando las diapositivas, es lo que se conoce como el protocolo VEXUS. El protocolo VEXUS, utilizando ultrasonido, pues lo que evalúa es la congestión venosa, ¿sale? Entonces, bueno, si vamos a hablar de VEXUS, tenemos que hablar de cómo definimos entonces la congestión venosa. ¿Qué es? Bueno, la congestión venosa, si vemos este diagrama, es la impedancia del retorno venoso hacia el corazón derecho por un aumento de la presión pues de la aurícula derecha. Todo lo que se oponga al retorno venoso pues puede causar congestión con subsecuentes efectos deletéreos sobre la salud orgánica. Entonces, el protocolo VEXUS nos da ciertas 4 ventanas importantes que nos permiten evaluar si existe o no existe impedancia al retorno venoso y si nuestros órganos están siendo afectados por la misma. ¿En qué escenarios preguntarnos si existe congestión venosa? Es importante hacernos esta pregunta en los siguientes. En un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, en estado de choque y de resucitación, en pacientes con lesión renal aguda, en pacientes con enfermedad renal crónica y, por supuesto, más si estos se encuentran anúricos, y en cualquier paciente en quien se considera administrar líquidos intravenosos, por supuesto, como en el caso de nuestro paciente, ¿no? Por supuesto, nosotros ya hicimos una valoración integral del paciente, ¿no? Preguntamos antecedentes, padecimiento actual, la evolución del padecimiento, cuáles son sus signos vitales, los balances que ha tenido durante su hospitalización, el peso del paciente, el llenado capilar, la humedad de las mucosas, de las axilas, si existe o no pulso venoso yugular, cómo se encuentra, cómo se escucha su corazón, el pulmón, cuáles son sus estudios de imagen disponibles hasta el momento y de laboratorio. Sin embargo, al momento que integramos ya la valoración por ultrasonido,
es importante hacer lo que el doctor Abhilash Koratala conoce como el abordaje tripocus, es decir, en donde valoramos el corazón, el pulmón y nuestros vasos sanguíneos en Vexus, que es también lo que se conoce como que esto es esencial para valorar el estado de volumen por ultrasonido. Conocer cómo está trabajando la bomba, es decir, el corazón, conocer cuál es el estado de las pipas o la tubería, valorando nuestra vena cava, nuestras venas hepáticas, nuestra vena porta y nuestra vena intrarrenal, y cómo están las fugas, es decir, el ultrasonido pulmonar y si existe o no la presencia de líquido libre abdominal. Porque es importante comprender, por ejemplo, saber que nuestras arterias pulsan, ¿no? Bueno, sabemos que hay una presión de perfusión que es el resultado de quitarle la PAM, la PVC. Pero algo que muchas veces olvidamos es que nuestras grandes venas también pulsan. Vemos cómo la vena cava aquí pues, tiene grandes pulsaciones, pero se ven atenuadas conforme en el árbol venoso vamos recorriendo hacia abajo por la gran complianza que tienen las venas y que absorben estas ondas de pulsación. Entonces, en la microcirculación lo que nos interesa es la presión de perfusión, pero a nivel de las arteriolas precapilares y de las vénulas postcapilares, en donde aproximadamente la diferencia es de 30 milímetros de mercurio. Esto permite pues, que el flujo sanguíneo continúe circulando del lado arteriolar al lado venular. En la congestión esto se ve alterado porque la distribución retrógrada de la presión venosa central se hace presente. Cuando hablamos de redistribución retrógrada de la presión venosa central, es decir, la presión que se va desde nuestra aurícula derecha hacia abajo. ¿Y cuáles son las presiones que se transmiten? Pues las propias ondas que nosotros observamos en nuestros catéteres de presión venosa central. Tenemos la onda A que corresponde a la patada auricular, la onda C que casi no la vemos, la onda X que corresponde a la sístole ventricular, la onda B una vez que se relaja el anillo tricuspidio y la onda Y una vez que sucede la diástole ventricular. Entonces, estas son las ondas que nacen entonces hacia atrás, que se distribuyen hacia atrás de nuestro corazón, pues son las ondas anterógradas, es decir, la onda A y la onda B. Desde hace mucho, en este artículo de perspectiva, los autores nos hablan de cómo ya hay evidencia desde el 2016 de que hay cambios en el patrón al ecodoppler pulsado de nuestros órganos, observando el patrón venoso. Y aquí lo interesante es que, por ejemplo, hace notar que el flujo venoso intrarrenal posee mejor valor pronóstico de desenlaces adversos como lesión renal aguda, más que el índice de resistencia renal. En el diagrama vemos cómo mientras de ser un patrón continuo venoso, que es normal, a volverse ya monofásico, el índice de resistencia renal va aumentando. Pero lo que mejor predice efectos y desenlaces adversos es en realidad las ondas venosas y no tanto nuestro índice de resistencia de la arteria. Entonces, como decíamos, las venas tienen gran capacidad de complianza, pero el problema es que cuando se van llenando de más y más y más volumen, es decir, hay impedancia de retorno venoso, pues como se van haciendo más y más y más y más grandes estas venas, su distensibilidad va bajando, por lo tanto, la capacidad de transmisión de la presión retrógrada es mayor y comienza a haber transmisión de estas ondas de presión. ¿Cuáles ondas? La onda A y la onda B. Aquí vemos cómo sucede de manera natural. Si interrogamos la vena hepática, vemos cómo pulsa, ¿no? Aparece ahí la onda A, la onda S, la onda D. Si interrogamos el Doppler femoral, vemos cómo todavía sigue pulsando, pero ya cada vez menos, y cómo incluso la onda S y la onda D se fusionan. Y si nos vamos todavía más abajo a la vena poplitea, vemos cómo ya prácticamente, ahora sí, ya no pulsa, ¿no? Las ondas de pulsación fueron amortiguadas por el árbol venoso. Entonces, esto también sucede en las venas de nuestros órganos. Por ejemplo, si interrogamos la vena renal, que es una vena que todavía está muy cerquita de la circulación central, es decir, está pegada a la vena cava inferior, todavía nos alcanza a pulsar un poco. Pero si ya interrogamos la vena intrarrenal, vemos como el flujo venoso, que es el que encontramos en la parte de abajo, pues es un flujo continuo. Y por supuesto, nuestra vena porta nunca pulsa. Es un flujo continuo. ¿Y por qué no pulsa la vena porta? En este diagrama se muestra muy ejemplificado.
La vena porta está aislada de la circulación venosa central, que viene de las venas suprahepáticas, por los sinusoides hepáticos. Estas ondas de presión, la onda A y la onda B, que se transmite de manera retrógrada, es amortiguada por todo el árbol de circulación de nuestros sinusoides hepáticos. Por lo tanto, es una representación, la vena porta, de lo que sucede en la microcirculación, de que las ondas de presión venosa no deberían de transmitirse a través de las vénulas y llegar hasta nuestras arteriolas. Por lo tanto, la vena porta nunca, y repito, nunca debería de pulsarnos. Es así como pues nace el protocolo Vexus, ¿no? En donde nosotros interrogamos la vena cava inferior, nuestras venas suprahepáticas, nuestra vena porta y nuestra vena intrarrenal. Por supuesto, el primer paso es la ya conocida y fiable vena cava inferior, ¿no? Muchas veces, y sobre todo en años anteriores, teníamos como mucho ímpetu por utilizar la vena cava como predictora de respuesta a fluidos. Sin embargo, pues para valorar la vena cava inferior, para empezar hay que saber identificarla, ¿no? Siempre hay que considerar que está muy cerca de la aorta y que fácilmente podemos confundirnos con la aorta. Entonces siempre hay que identificar, al mismo tiempo que identificamos la vena cava, hacer el rastreo de que no nos estamos equivocando con la aorta. Hay que verificar que observamos la unión cavo-atrial y que al menos observamos que una de las venas hepáticas se dirigen hacia la desembocadura de la misma. Por supuesto, conocemos el índice de colapsabilidad y de sensibilidad que utilizábamos para definir si un paciente es respondedor a fluidos con el modo M de nuestro transductor. Sin embargo, tiene varias desventajas, y es que con el movimiento de la inspiración y la expiración del paciente, este modo M nos puede dar bastantes errores. Sabemos que en pacientes no intubados, más del 38% este índice de colapsabilidad, no intubados, el índice de colapsabilidad de más del 38% tiene una sensibilidad del 70% y especificidad del 80%. Sin embargo, en aquellos pacientes intubados, pues más del 18% del índice de distensibilidad nos da una sensibilidad y especificidad del 90% para predecir respuesta a fluidos. Y esto se basa en la interacción corazón-pulmón, que naturalmente sucede durante un paciente que se encuentra en ventilación mecánica bajo ciertos parámetros, en donde se supone que durante la inspiración el aumento de la presión positiva intratorácica causa una caída de la presión venosa central, mientras que si el paciente está repleto de fluidos, es decir, está en la porción de meseta de la curva de Frank-Starling, no habrá esta caída inspiratoria. Sin embargo, recordar que este término de respuesta a fluidos y colocar al paciente en estas porciones de la curva de Frank-Starling, en donde un aumento de la precarga corresponde a un aumento del volumen latido, pues probablemente no sea un concepto fisiológico, porque todos naturalmente pues somos respondedores a fluidos. Si a mí me hacen un test de respuesta a fluidos en este momento, pues probablemente yo sea respondedor a fluidos, y eso no quiere decir que necesito 3 litros de Harman, ¿no? Entonces, recordar que la porción de meseta de la curva de Frank-Starling es una porción antifisiológica. Por supuesto, tiene otras desventajas, por eso no nos quedamos solamente con la valoración de la vena cava. El esfuerzo inspiratorio importante en pacientes no intubados nos puede dar un falso colapso. Los parámetros ventilatorios en pacientes intubados son importantes para considerar. La patología cardíaca preexistente en un paciente, por ejemplo, un paciente con insuficiencia tricuspidia severa, probablemente nunca tenga una vena cava menor a 2 centímetros. Los circuitos extracorpóreos también, por ejemplo, si valoramos una vena cava durante una sesión de hemodiálisis, probablemente veamos robo de la circulación central. Y por supuesto, pues la mala colocación del haz del transductor que no corroboramos que esté en su eje máximo. Este es un estudio, de hecho, realizado en nuestra ciudad, en la terapia intensiva del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, en donde se trazan las áreas bajo la curva de los predictores de respuesta a volumen que ellos utilizaron. Y si se fijan, el índice de distensibilidad de la vena cava inferior, pues el área bajo la curva es de 0.54, o sea, prácticamente es lo mismo que un volado. Por lo tanto, no podemos quedarnos solamente con la valoración de la vena cava y tenemos que irnos más abajo hacia el árbol venoso. Y la primera parte son nuestras venas suprahepáticas. Esta es la mejor manera en la que encontramos la localización de manera sencilla y rápida para la valoración a pie de cama del paciente. Vemos cómo la vena, una de nuestras venas suprahepáticas, transcurre pues longitudinal a todo el eje de nuestro hígado. Pareciera que no tuviera pared, que está inmerso en el tejido hepático, y es así como interrogamos con nuestro ecodoppler pulsado la morfología de las ondas. Una morfología normal
es la distribución normal de nuestras ondas centrales. La onda A, que corresponde a la patada auricular, la onda S, que corresponde a la sístole ventricular, y la onda D, que corresponde a la diástole ventricular. Pero, por ejemplo, en el escenario de hipertensión pulmonar, vemos cómo la onda A y la onda B se hacen más marcadas. ¿Por qué? Porque hay mayor distribución y impedancia al retorno venoso por la circulación pulmonar. Vemos que en la insuficiencia tricuspidia moderada empezamos a ganar más volumen en la diástole, y en la insuficiencia tricuspidia severa, pues durante la sístole ventricular, pues todo el volumen, casi todo el volumen se regresa hacia atrás. Entonces vemos cómo hay una S reversa. Recordemos que todo lo que en la morfología del eco Doppler pulsado está hacia arriba es que fluye hacia el transductor, y todo lo que está hacia abajo es que se va del transductor hacia afuera. Y bueno, para valorar nuestra vena porta, que también la encontramos muchas veces en la misma posición del transductor, ya veíamos que en condiciones normales no debería de pulsar la vena porta. Sin embargo, pues más del 30% de pulsatilidad ya nos habla de congestión moderada, y más del 50% o incluso más del 100%, es decir, un flujo reversa, como se muestra en la imagen inferior izquierda, pues nos habla de congestión severa. ¿Y cuáles son las ondas que nos hacen pulsar este flujo venoso porta que se transmiten? Les repito otra vez, es la onda A y la onda B. Si se fijan en el diagrama, está muy bien ejemplificado como cuando aparece la onda A, hacia abajo, ¡pum!, la porta pulsa. La onda, por ejemplo, en insuficiencia tricuspidia severa, que hay una S reversa, sucede la onda S reversa y ¡pum!, nos hace pulsar a la porta. Entonces, son esas ondas, las ondas anterógradas, las que se transmiten hacia atrás, ¿sale? Hay que considerar algunas cuestiones en la vena porta, y es que puede aparecer falsos positivos en individuos delgados y sanos. Puede pulsar un poquito más del 30%, generalmente nunca más del 50%, pero bueno, se hace un desempate ya cuando observamos la vena intrarrenal, de que la vena intrarrenal pues es normal, ¿no?, en estos pacientes. Por supuesto, todo lo que involucre cierto daño hepático como cirrosis u otras condiciones, pues también en estos pacientes pues prácticamente la vena porta no pulsa, nunca vamos a encontrar que pulse. Sin embargo, también en ellos se puede aplicar Vexus, porque bueno, tenemos como desempate la vena intrarrenal. Y hablar de la valoración de la vena intrarrenal, esta es como la parte de Vexus más laboriosa, porque muchas veces es difícil obtener buenas imágenes, sobre todo pues en el paciente crítico, que es el que observamos aquí en el hospital, porque muchas veces pues el gas, la posición del paciente, el equipo que nosotros tengamos, por ejemplo nuestro equipo portátil, no tiene la capacidad de hacer eco Doppler color y Doppler pulsado al mismo tiempo. Entonces por eso muchas veces no presentamos la imagen de la vena intrarrenal, pero esto no importa, ya que hay buena correlación entre lo que sucede en la vena porta y en la vena intrarrenal. Vemos como el flujo, siempre vamos a encontrar al mismo tiempo, al insonar la vena intrarrenal, pues a la arteria intrarrenal, probablemente la interlobar, y a nuestra vena interlobar, porque transcurren prácticamente juntos, pero el flujo de abajo es el que vamos a identificar como el flujo venoso. Vemos que es normal que esté continuo. Sin embargo, cuando ya hay congestión moderada, este flujo es interrumpido y aparece una onda sistólica y una onda diastólica. Pero cuando la congestión ya se hace severa, este flujo es monofásico y solamente aparece durante la diástole. Vemos cómo, incluso más que el índice de resistencia, nuestro flujo renal monofásico predice mayores presiones de la aurícula derecha que otros parámetros, ¿no? Entonces, la importancia de la valoración de fijarnos siempre en el flujo venoso cuando insonamos a los vasos intrarrenales. Y por supuesto, la probabilidad de libres de eventos de muerte relacionadas a causas cardíacas es menor en aquellos pacientes que no tienen este flujo monofásico. Consideraciones de valorar la vena intrarrenal, pues que es técnicamente más complejo, está limitado en dispositivos con Doppler menos sensible, como en las imágenes que les mostré, que están tomadas con un dispositivo Butterfly. En la nefropatía diabética puede atenuar la pulsatilidad, está afectado por obesidad y disnea grave. ¿Por qué? Porque pues, hay más tejido adiposo que penetrar, y la disnea grave pues, hace que el riñón se mueve, ¿no? Es más difícil identificarlo. La obstrucción del tracto urinario puede afectarlo, y la insuficiencia tricuspidia dificulta la interpretación, porque curiosamente en ellos prácticamente siempre vamos a encontrar un patrón discontinuo a pesar de que el paciente esté descongestionado.
Y bueno, es así, conociendo estos hallazgos, que nació el protocolo Vexus, ¿no? El grupo de André Denard en Canadá es quien lo desarrolla y encuentra que el score Vexus, o sea, todos los elementos juntos, la vena porta, la vena suprahepática, la vena intrarrenal y la vena cava inferior, tienen mayor sensibilidad para detectar el desenlace que ellos estudiaron, que fue el desarrollo de lesión renal aguda. Entonces, así vemos el patrón de nuestro Doppler pulsado, conforme más congestionado está nuestro paciente. Fácilmente, para aprendernos cómo se da la puntuación del score Vexus, es así de simple. Fíjense en cuántos patrones tienen severamente anormales. Si tienen uno, es un Vexus 2. Si no tienen ninguno, pero tuvieron una cava de 2 centímetros, cualquier combinación que se les ocurra, pues es grado 1. Y si tienen más de 2 o más patrones severamente alterados, pues es un grado 3. Pero la siguiente pregunta, y lo que me gustaría que ya sabiendo cómo se estudió y qué significa Vexus, ¿Vexus 3 significa hipervolemia severa? Pues no siempre. Por ejemplo, sabemos que Vexus evalúa la congestión venosa. Por lo tanto, pues cualquier causa que nos cause impedancia, retorno venoso, dígase TEP, insuficiencia tricuspidia, tamponade cardíaco, lo que ustedes quieran, pericarditis constrictiva, lo que ustedes quieran, pues nos va a dar una congestión venosa alta. Entonces, no siempre nos habla de hipervolemia. Por ejemplo, el caso de este paciente con derrame pericárdico importante, pues tenía un Vexus 3 y no era porque necesitara de manera urgente la administración de un diurético, necesitaba de manera urgente pues un drenaje pericárdico, ¿no? Ya no muestro el Vexus, pero ya se imaginarán cómo estaba. Entonces, volviendo al caso de nuestro paciente original, el paciente tiene una variación del BTI de latido del 15%. Digo, este examen generalmente solamente está estudiado en pacientes con ventilación mecánica. Nuestro paciente no estaba con ventilación mecánica, pero bueno, en ese momento era la única herramienta que teníamos para valorar la respuesta a fluidos. Y este 15% quiere decir que el paciente es respondedor a fluidos. Y ahora les hago la pregunta: ¿administrarían fluidos en el caso del paciente que les presenté? ¿Cómo lo haces? ¿En qué momento te vas a detener? Bueno, algo que también me gustaría que quedara claro en esta plática es que solamente porque eres respondedor a fluidos no significa que necesitas fluidos, ¿no? Es algo muy importante. Porque si nos basamos en eso y seguimos echando agua a nuestro paciente que es respondedor a fluidos hasta que lo llevemos al momento en que ya no es respondedor a fluidos, es decir, hacia nuestra porción meseta de la curva de Frank-Starling, nos vamos a encontrar con estos escenarios clínicos. Por ejemplo, este es el edema de miembros inferiores de un paciente sin patología cardíaca previa, un ecocardiograma realizado por el servicio de cardiología antes, en donde no se reportaba ninguna alteración, y vean cómo en la ventana subsifoidea la relación BD-BI pues prácticamente es de 1, ¿no? Ese paciente estaba bastante sobrecargado y es raro encontrar Vexus altos en un paciente solamente por hipervolemia. Necesita haber insuficiencia cardíaca para detectar Vexus altos. Entonces, bueno, ¿cuál es el esquema que deberíamos seguir todos para la administración de fluidos intravenosos? La primera pregunta es preguntarnos, ¿mi paciente se vería beneficiado de la administración de fluidos intravenosos? Bueno, eso la vamos a responder viendo cuál es el contexto clínico del paciente, cuál es la exploración física de mi paciente, por qué llegó, cuál es su padecimiento base, qué medicamentos toma, etcétera. Si nosotros creemos, y aquí también entra mucho el uso del ultrasonido, bueno, nosotros al insonar y contextualizando al paciente en el que lo encontramos, podríamos contestar esta pregunta. Si la respuesta es sí, viene la segunda pregunta. ¿Mi paciente tolerará la administración de fluidos IV? Y ahí también entra pues nuestra exploración física potenciada con el uso del ultrasonido, ¿no? Hay presencia de líneas B, hay derrame pleural, cómo se ve ese corazón, cómo se está moviendo, etcétera. Y ya la última pregunta, pues ya podemos utilizar cualquier técnica de respuesta a fluidos que ustedes conozcan y preguntarnos, ¿mis pacientes respondedor a fluidos? Si es sí, pues ya administramos los fluidos intravenosos y continuamos la monitorización. Pero si en algún momento de nuestro algoritmo nosotros contestamos que no, pues por favor no administramos fluidos intravenosos. Entonces, como conclusiones de mi plática del día de hoy,
es que pues POCUS es parte de la exploración física. SALE no es un examen aparte y no es un estudio de gabinete profesional, ¿no? POCUS es una herramienta de exploración física, así como nuestro estetoscopio, como lo es nuestro martillo de reflejos, como lo es nuestro oftalmoscopio, en fin. Y pues complementa los otros 4 pilares de la exploración física, y junto con la historia clínica y el interrogatorio necesita integración. Si nosotros no integramos nuestros hallazgos en el ultrasonido, nos vamos a equivocar. Y la equivocación en la interpretación de nuestros hallazgos se va a traducir en diagnósticos y, algo que preocupa, en tratamientos inadecuados. Algo que también me gustaría que quedara muy claro de mi plática es que Vexus no responde a la pregunta de cuál es el estado de volumen de mi paciente. Muchas veces por ahí escucho en los pasillos que dicen, oye, ¿estará sobrecargado mi paciente o no? Hay que hacerle un Vexus. No, por ahí no va. Vexus solamente nos responde si hay o no hay congestión. La causa de la congestión venosa, pues bueno, eso es ya labor del clínico también responderla, ¿no? Y para que exista congestión venosa, pues debe de haber impedancia al retorno venoso, es decir, aumento de las presiones de la aurícula derecha. El impacto clínico sobre las intervenciones que hagamos con estos hallazgos, pues todavía está por verse. No hay muchísima evidencia que se está acumulando actualmente, pero definitivamente, y algo que debemos de tener en consideración, es que las herramientas diagnósticas no nos dan los desenlaces clínicos, ¿no? Lo que nos da el desenlace clínico son las maniobras terapéuticas que empleamos sobre nuestros pacientes, y la utilidad del ultrasonido en la valoración del estado de volumen del paciente es que nos abre ventanas que sobre la exploración física habitual probablemente podríamos perdernos, y nos permite tomar decisiones más seguras y muchas veces guiar la terapéutica con nuestros hallazgos. Otra vez la imagen para recordarles de todas las cosas que hay que valorar mucho más allá del estado de volumen por parte del servicio de nefrología, que es importante. Y bueno, estos son algunos de los recursos que recomiendo de manera virtual, que pueden ir revisando. Pongo ahí Twitter porque Twitter, además de ser una red social, también se ha vuelto en los últimos años una red social académica bastante importante, en donde el conocimiento y el flujo de información es tremendo. Hay muchas personalidades y autoridades internacionales en el uso del ultrasonido. Es no solamente médicos nefrólogos, también médicos intensivistas, anestesiólogos, médicos internistas, cardiólogos, etcétera, que están muy, muy dispuestos a abrir su conocimiento y a compartir y a retroalimentar las imágenes que ustedes vayan obteniendo en su práctica clínica cotidiana. Y bueno, pues ya vimos que no solamente valorar el estado de volúmenes, identifico líneas A, identifico líneas B y vámonos, ¿no? Es mucho más complejo y requiere integración clínica y de anamnesis. Y eso sería todo. Muchas gracias, doctor Ricardo Parra. Muy interesante tu presentación. Las aplicaciones que de manera reciente se han incrementado del ultrasonido a pie de cama en todos los servicios, ¿no? Particularmente en nefrología, como lo mostraste en tus diapositivas, y en este protocolo Vexus. Está abierta el chat para algunas de sus preguntas o comentarios que quisieran hacer al respecto de la plática. Pueden abrir directamente su micrófono y hacer la pregunta, o levantar la mano, como ustedes gusten. Ricardo, una pregunta. En relación al protocolo Vexus, ¿cuál es su utilidad? Porque frecuentemente nos lo preguntan en la predicción o en la probabilidad de algún desarrollo de lesión renal aguda, debido precisamente a esto de la congestión venosa. De hecho, precisamente el score Vexus fue diseñado. Al principio se diseñaron varios patrones de combinaciones entre los elementos que explora,
Y esto nace de la inquietud de porque precisamente se habían observado que ciertos patrones venosos orgánicos se asociaban al desarrollo de desenlaces como insuficiencia cardíaca agudizada, muerte y lesión renal aguda. El grupo de André Denot, cuando estadifica y cuantifica cuál es la asociación en pacientes posquirúrgicos de cardio y el desarrollo de lesión renal aguda, encuentra que la combinación C, que es la combinación que todos conocemos de patrones de Vexus, en donde 2 o más patrones alterados es un Vexus 3, 1 es un Vexus 2 y cualquier otra combinación es un Vexus 1, se desarrollaba, se desempeñaban mejor para identificar aquellos pacientes que iban a hacer lesión renal aguda durante su estadía en la posquirúrgica del paciente. Algo curiosamente es que, por ejemplo, y hay algo que mete mucho ruido cuando explicamos al momento de la valoración, es que cuando nosotros valoramos las venas suprahepáticas, no necesariamente nos habla de congestión microvascular o de congestión que esté impactando. Honestamente, por ejemplo, a nosotros como nefrólogos nos interesa más ver lo que está sucediendo en la vena intrarrenal y lo que está sucediendo en la vena porta, porque, por ejemplo, un paciente con insuficiencia tricuspidia severa, siempre la vena suprahepática va a estar con patrón de S reversa. Entonces, no necesariamente, o sea, el paciente puede estar no congestivo y ese patrón de la suprahepática va a seguir así. Entonces, lo que a ti te interesa es que no exista congestión venosa a nivel de la microcirculación y eso lo vemos con la vena intrarrenal y con la vena porta. Entonces, muchas veces dices, bueno, ¿cómo me estás diciendo que la vena suprahepática solamente representa un patrón de llenado ventricular y no representa congestión? Sí, pues dices que el Vexus valora congestión venosa, ¿no? Pero es que se entiende que, por ejemplo, en los pacientes que tienen falla cardíaca derecha, pues tienen mayor riesgo a lo largo de una estancia intrahospitalaria, de una cirugía o de su vida, de desarrollar lesión renal aguda. Entonces, lo que te cuantifica Vexus, nunca pierdan de vista eso, es el desarrollo de lesión renal aguda. No se ha comparado con otro desenlace alguno. Pero seguimos utilizando muchas veces Vexus en nuestros reportes, en nuestras interconsultas, etcétera, porque, bueno, es una manera de cuantificar tu riesgo de desarrollo de lesión renal aguda, aunque lo hagamos fuera del contexto en el que fue estudiado. Pero además, lo verdaderamente valioso es qué está sucediendo con esa porta y qué está sucediendo con esa vena intrarrenal, ¿no? Ver si hay impedimento o distribución retrógrada de la presión que imposibilita el flujo normal arterial. Eso es lo valioso del score Vexus, ¿no? De acuerdo. Ricardo, ¿tendrás oportunidad de prender tu cámara? Es que no sé por qué en la computadora no veo el mouse, pero voy a intentar. No te preocupes, a ver si se puede. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Mientras alguien se anima, te quisiera preguntar, Ricardo, ¿cómo ha sido tu formación asociada pues al uso del ultrasonido en estos escenarios? ¿Cómo iniciaste? ¿Existe algún curso que recomiendes a los residentes que van iniciando y que se interesen por evaluar por ultrasonido a sus pacientes? Pues el interés por el uso del ultrasonido generalmente siempre nace, así como nació en mí, generalmente por propios compañeros del servicio. Cuando llegué aquí al servicio de medicina interna en centro médico fue cuando el uso del ultrasonido como que era incentivado en mi servicio. Ya por ahí después tomé el curso que ofrece de reanimación básica y empleo del ultrasonido en el soporte básico que ofrece WINFOCU, que es un organismo internacional de academia en ultrasonido. Después por ahí tomé un curso con el grupo que se conoce como Avento de Ventilación Mecánica, y recientemente en nefrología, pues el entrenamiento que tenemos nosotros por ser residentes de nefro por la Sociedad Internacional de Nefrología en el uso de currículum de POCUS por ultrasonido. También durante mi formación de nefrología, pues tomé el curso y pues la práctica clínica diaria es la que te levanta la curva de aprendizaje de manera importante, pero también la retroalimentación que obtienes de personas expertas en el tema y de personas que llevan más años realizando ultrasonido en el punto de atención, que es bastante valioso, y la propia retroalimentación que se da en el servicio.
Muchas gracias, Ricardo. De no haber ninguna otra pregunta, cedo la palabra a la doctora Laura Cortés y de antemano le agradezco la invitación, doctora, por este mes que nos permitió presentar algunas de las actividades que realizamos en el Departamento de Nefrología, y gracias a todos nuestros ponentes que nos acompañaron en este mes. No, al contrario, doctora Angelista, muchas gracias a todos ustedes y a su equipo de profesores. Sin duda alguna, esto fortalece las actividades académicas de nuestro hospital, el poder compartir lo que cada uno en sus respectivas áreas realizan y desempeñan. Mi agradecimiento a usted como jefe del servicio de nefrología y vuelvo a reiterar a todos los profesores. Y por otra parte, pues informarles que el mes de agosto corresponde a la especialidad de traumatología y ortopedia. Que pasen buen día. Buen día, gracias.